Damos la bienvenida al ingeniero Diego Morales, él es concejal del Cantón Cuenca. Doctor Morales, quisiéramos conocer cómo le fue al alcalde en esta sesión de trabajo que tuvo conjuntamente con el gobernador de la SUE, con el presidente Lasso. Buenos días, estimado Gustavo. Recibo un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos los cuencanos, decirles que estemos con mucha salud y que nos sigamos cuidando mucho. Los indicadores todavía son complicados en nuestro cantón y el señor alcalde, lo que hemos podido conocer extraoficialmente, ha tenido una jornada productiva. Uno de los puntos que desde la Comisión de Movilidad siempre estamos atentos y le hemos solicitado al señor alcalde es que se consulte y se pida al señor presidente el cumplimiento de su ofrecimiento en campaña, que es el apoyo al tema de las deudas o los costos generados por el sistema cambiario. Lo que conocemos inicialmente ha sido un buen acercamiento y esperemos que con este tema podamos pronto los cuencanos ser beneficiarios de ese apoyo que el señor presidente, ahora ya electo en el país, se había comprometido meses atrás. Sobre estos temas, ¿qué se ha dialogado en la Comisión de Movilidad del Consejo Municipal o en el Pleno del Consejo? Bueno, todo el Consejo Cantonal siempre ha solicitado que se haga esta gestión, se la venía haciendo con el gobierno anterior y se la retomó con este actual gobierno. Se enviaron toda la información que ellos nos solicitaron, los costos operativos, el tema de la deuda, el subsidio por la tarifa, y toda esa información ya ha sido entregada. Esperemos que pronto tengamos ya una respuesta y que esta sea en beneficio de Cuenca, que tanto así lo necesita. ¿Cuál es esa radiografía financiera del tranvía de la ciudad de Cuenca? ¿Cuáles son los compromisos adquiridos que tienen que irse pagando, el costo de la inversión, esos montos que se deducen secuencialmente del presupuesto del municipio de Cuenca? ¿Y cómo cuadrarlos esto con la oferta de Guillermo Lasso? Bueno, hay algunos montos que son importantes, los costos operativos, los costos de mantenimiento, la deuda en sí, pues la construcción del proyecto. Recordemos que hay una deuda de 50 millones con el gobierno francés, lo que normalmente se suele hacer, se transfiere al GAR y enseguida es retenido o pagado al gobierno francés. Ese es uno de los montos más grandes. Y el tema del subsidio por la tarifa. Cuando hicimos los análisis antes de la pandemia, recordemos, la tarifa técnica era de 82 centavos. Sin embargo, el Consejo Cantonal, responsablemente, de una manera social, definió ese valor en 35 centavos. Esa diferencia de la tarifa real con lo que está definido por el Consejo Cantonal, al año iba a generar un déficit de alrededor de 6 millones. Estamos seguros, ya en las siguientes semanas conoceremos el presupuesto del siguiente año, que ese valor es mucho más grande debido primero a la pandemia y luego a la... recordemos que desde enero se volvió a sumar la línea 100 y esto redujo mucho más aún todavía la demanda del sistema cambiario. Entonces, mucho me temo que ese valor será mucho más alto, más alto de los 6 millones que habíamos estimado antes de pandemia. ¿Se está considerando dentro de estos déficits el presupuesto para mantenimiento, hasta donde recordamos cada 4 años aproximadamente venía un mantenimiento extra que superaba los 10 millones de dólares? Así es, está programado entre 4 y 5 años, dependiendo el subsistema del tranvía. Eso tiene que ser considerado, si ha sido dentro de todas las modelaciones colocado año a año. Recordemos que nuestras estimaciones esperábamos, antes de que ocurra todo lo que pasó en el mundo, esperábamos que en el quinto o sexto año estemos nosotros con un déficit menos de $1 millón. Ese tema sí nos preocupa y vamos a necesitar, eso es un hecho, el apoyo del gobierno nacional. El señor presidente había indicado aquí en Cuenca, cuando se reunió con el señor alcalde, pues que ellos serían subsidiarios con Cuenca, y creo que es lo más justo. Recordemos que Cuenca aporta a las finanzas del país un porcentaje 10 veces mayor de lo que recibimos. Entonces es un tema justo que creo que nos merecemos los cuencanos. En lo que se refiere al crédito con el gobierno francés, crédito que se lo dio con el aval del gobierno nacional, ¿cuál es el monto que mensualmente o secuencialmente se va debitando desde el Ministerio de Finanzas al presupuesto del municipio de Cuenca, y cuál sería el saldo que queda de ese crédito por pagar? Bueno, el monto total era de 50 millones, se comenzó a cobrar desde algunos meses atrás. Las transferencias, como les decía, el dinero ingresa y enseguida
se retorna y en los siguientes años, este rato, estimado Gustavo, no tengo el dato preciso de en cuántos años se va a culminar este pago, pero también se ha entregado esa información al señor presidente y a su equipo para que se nos pueda apoyar en ese pago, que al final lo que le toca a los cuencanos es destinar ese dinero para que salga de nuestras arcas municipales, incluso fuera del país, cuando pudiéramos seguirlo invirtiendo en obras, particularmente para la ruralidad. Mientras tanto, los transportistas de servicio de buses ven al tranvía como una amenaza. Bueno, hay que ser francos, estimado Gustavo, y también lo digo enfáticamente a los cuencanos, desde que inició la planificación del sistema tranviario por allá entre 2011 y 2012, siempre se tuvo contemplado que el tranvía iba a ser esta troncal que conecte o interconecte a varias parroquias y se vayan alimentando a lo largo de su recorrido. La Cámara conoce perfectamente que en algún momento tenía que funcionar el sistema tranviario. Responsablemente, esta comisión de movilidad, la administración, realizó todo lo que estaba necesario para que pueda funcionar el sistema tranviario y pues ahora es una realidad, a pesar de que faltan algunos temas, ¿no? Como la integración física, la integración tecnológica, pero la Cámara estuvo consciente siempre, desde la concepción misma del proyecto. ¿Qué es lo que solicitan actualmente los transportistas? Bueno, ellos nos han presentado un estudio referencial que han ejecutado con un profesional contratado por la Cámara de Transporte, en el cual existe un rango y básicamente dentro de este rango el valor más común o el más probable para la tarifa, a decir de la Cámara de Transporte, es de 45 centavos. En realidad, ese valor, creo yo, para todo el Consejo Cantonal es inmanejable, ni siquiera está sobre la mesa. Primero, porque es un estudio realizado por la Cámara de Transporte, no pueden ser juez y parte. Y segundo, es un valor que no vamos a transferir para nada en ningún escenario a los cuencanos, no vamos a afectar mucho más el bolsillo después de toda la crisis económica y sanitaria que hemos tenido que vivir. Lo que hemos hecho responsablemente, asumiendo las variables que sí nos competen a nosotros como Consejo Cantonal y como administración, que son básicamente la renovación de las unidades, que hay que decir las cosas como son. Sí lo han hecho, están renovadas ya las 425 unidades, pero los componentes más importantes de la fijación de la tarifa son el combustible, que es un agente externo que obedece a la fijación del gobierno central, y la demanda, que se ha visto reducida por la pandemia, que absolutamente nadie en el mundo estaba listo ni preparado para este tema. En ese sentido, la Dirección de Gestión de Movilidad tiene ya un estudio preliminar. Hemos pedido a la Cámara, Manolo Solís me confirmó el día de ayer que entregó la información necesaria. Con eso se pulirá el estudio preliminar de la DGM, y en el caso de que exista alguna variación en la tarifa por las componentes que nos competen como municipio, pues se tendrá que dar, habíamos pedido nosotros que se analice también una figura estilo compensación, y de dónde salen estos recursos, pues también se ha pedido que sea una especie de subsidio cruzado, es decir, todo lo que recolecta o recibe el EMOP que proviene de multas, que sea transferido para poder cubrir este monto de subsidio posiblemente que sea necesario. Y el municipio de Cuenca tiene ya su propia estimación, la comisión lo tiene. ¿Cuál debería ser el precio justo o equitativo del transporte público en bus en Cuenca? Hay dos escenarios que nos presentó la DGM, un escenario optimista y un pesimista. Yo la verdad, justamente por eso pedí que nos hagan llegar los últimos datos de este medio año que han acontecido, porque el escenario optimista reflejaba a mi criterio una realidad que viene ocurriendo, ¿no? La demanda viene incrementando considerablemente mes a mes, primero por la reactivación económica, segundo por el programa de vacunación, tercero, varias instituciones educativas a nivel escolar, de secundaria y universitario han comenzado ya a reintegrarse presencialmente. Entonces, esto está permitiendo que exista nuevamente una elevación en la demanda. En este escenario, que consideramos que es optimista, el valor se está bordeando cerca de los 35 centavos. Entendemos que hay un sector del transporte que está dando ya el brazo a torcer, que señala que la actividad no es ya rentable y quiere pasar esta actividad al municipio de Cuenca, incluyendo en esto las deudas que tienen con los buses que se han comprado. ¿Algún diálogo ha habido en este sentido? Todo el tiempo existen, querido Gustavo, diálogos con la Cámara de Transporte. En la Comisión de Movilidad que presido, se les ha recibido en todas las ocasiones que ellos han solicitado, se han conocido todos los informes. La coordinación de movilidad con el señor alcalde
han estado siempre pendientes de este tema. Esto último que usted me comenta, no le he escuchado a Manolo, probablemente debió haber hecho llegar esta propuesta a la coordinación de movilidad. En su debido caso deberá ser analizada como cada uno de los escenarios que se han venido presentando y ver al final la factibilidad y más que nada el beneficio general de los cuencanos. ¿Qué posibilidades hay y hasta dónde se ha elaborado internamente en el municipio sobre un manejo total del transporte desde el municipio? Se analizó en algún momento en LEMOV la adquisición de buses eléctricos, inclusive dentro del POA del año anterior, para ir complementando los servicios troncales del sistema tranviario y en un acto progresivo de planificado, organizado, ir adquiriendo más unidades. Se podría llegar a ese punto, pero obviamente tomará su debido tiempo. Yo creo que lo que nos compete a nosotros, como indicaba, que es la renovación de la flota que se ha cumplido y el cumplimiento de los 30 puntos que ya nos ha pasado el informe LEMO, pues tendremos que verificar si es que es necesario este valor. Como le decía, existen algunas alternativas. Lo que sí estamos esforzándonos y tratando de precautelar en la medida de lo posible, a lo máximo, estimado Gustavo, es no afectar directamente al bolsillo del cuencano. ¿Cómo anda el tema con respecto al transporte a las parroquias rurales de Cuenca? Recordemos que desde 2012 no tenían una definición de tarifa, había estado totalmente olvidado. Esta comisión también asumió ese reto y dimos una respuesta responsable al definir las tarifas temporales y dejar en el presupuesto de este año el recurso necesario para el estudio definitivo. Afortunadamente, después de una tercera convocatoria a la ciudadanía, ya hemos logrado conformar el comité multisectorial que tiene representantes ciudadanos, representantes del transporte, de las parroquias y del municipio. Este comité multisectorial va a revisar y a validar los términos de referencia que construyó la DGM y yo espero que en las próximas semanas ya podamos levantar este proceso en el portal de compras públicas para la contratación del estudio definitivo y con esto daríamos ya solución a un problema que se ha venido arrastrando tantos años. ¿Para cuándo se tendría ya esas tarifas claras y se podría aprobar para que sean oficiales? Bueno, el comité multisectorial yo estimo que le tomará alrededor de un par de semanas revisar todos los TDRs, validarlos, colocar todas las observaciones de los diversos sectores y luego el momento que se contrate ya el estudio con la consultora que resultara elegida, pues eso tomará un par de meses al menos. En cuanto al control de tránsito, en lo que se refiere a la autopista Cuenca-Sogues y a las vías del Sistema Nacional, que se convirtió en una delegación que se hizo desde las autoridades nacionales que queden a cargo de la EMOV, pero la EMOV reaccionó solicitando presupuesto para esto, tema que no ha sido compartido por todos los concejales. El concejal Aguilar señaló que no debía eso convertirse en un problema, que el EMOV tiene suficiente financiamiento. ¿Cuál es la situación? El EMOV tiene suficiente financiamiento. A mi criterio, estimado Gustavo, es un tema de prioridades. Veníamos comentando a lo largo de esta entrevista que esos recursos podrían ser utilizados, por ejemplo, para el subsidio del tranvía, podrían ser utilizados para el subsidio de un posible incremento de las tarifas, y luego también hay que garantizar el servicio. Creo que es un secreto a voces, la ciudadanía en general no está contenta con el servicio ofertado o que se puede percibir de parte de la CTE en estas vías interestatales. Lo que tenemos que hacer responsablemente es establecer las mesas de trabajo necesarias para definir cómo recibir la competencia de una manera organizada, de una manera planificada y más que nada siempre buscando dar un mejor servicio. Si es que lo hacemos al instante, tal cual nos encontramos en este momento, pues obviamente tocará mover agentes de un sector para colocarlos en las vías interestatales. ¿Eso qué va a provocar? Que un sector de la ciudad vea reducida la calidad de control. Sí hay que hacerlo de una manera adecuada. Yo creo que responsablemente se tiene que cuantificar cuántos agentes, cuánta infraestructura tecnológica, cuánta infraestructura civil se necesita para asumir estas competencias y pues luego establecer el respectivo convenio de delegación de competencias. Yo al inicio decía, Cuenca aporta con un valor muy alto a las finanzas del país, ¿por qué no pensar en recibir
las competencias con los recursos necesarios. Tomando en cuenta, eso no lo negamos, estamos claros, de MOP tiene el recurso, pero yo creo que como prioridad podríamos utilizar esos recursos en la compensación por un posible incremento de tarifa. Este tema de delegación de competencias sin recursos se dio también en el mantenimiento de vías en la vieja Panamericana Norte, un tema que aún no se ha resuelto. Exactamente, creo que el ejemplo que usted pone, estimado Gustavo, refleja fidedignamente cuál es la idea y el concepto. Yo creo que eso tiene que ser planificado, organizado, sentarse las respectivas autoridades con sus equipos técnicos y definir una etapa, una hoja de ruta, la transición adecuada para recibir esas competencias y hacerlo de mejor manera, porque eso es lo que nos merecemos los cuencanos. Ingeniero Morales, pasando a otro tema y volviendo a esta reunión con el presidente de la República, entendemos que no hubo una reunión previa del Consejo Municipal para consensuar una agenda a ser presentada por el presidente de la República. Y hasta donde conocemos, de acuerdo con los boletines oficiales y las pocas expresiones que se han dado a través de redes sociales sobre esta reunión, no se trataron temas fundamentales como el de la vialidad y los temas medioambientales de esta ciudad. ¿Qué pasó con eso? Así es, Gustavo, no existió una reunión previa. Yo entiendo o entenderé que el señor alcalde colocó sobre su agenda todos los manifiestos, todas las resoluciones, todos los exhortos, que por lo general, por unanimidad, siempre el Consejo Cantonal ha sabido emitir al gobierno nacional en el tema de competencias, en el tema de recursos, en el tema de asignación presupuestaria, en vialidad, en el tema tranviario. Eso nos hemos pronunciado en reiteradas ocasiones todo el Consejo Cantonal. En estas últimas fechas efectivamente no existió esa reunión, entendiendo yo que sí fueron consideradas nuestras observaciones y el señor alcalde en la siguiente sesión seguramente nos dará a conocer el informe. ¿Cuándo volverán a sesionar? ¿Y a qué temas aspiraría usted se trata en esta próxima sesión? Bueno, creo que es vital justamente este informe para que en sí el Consejo Cantonal pueda planificar su hoja de ruta en las diversas actividades. Esperemos que sean respuestas positivas de parte del gobierno central. Este viernes, tengo entendido, tendremos nuevamente sesión de Consejo Cantonal y bueno, tenemos los puntos que son comunes, ordinarios, que vienen normalmente en la Comisión de Planificación y también esperamos que se presente ya este informe de las actividades del señor alcalde con detalle en la ciudad de Quito. Terminemos, concejal Morales, con un tema que siempre le preocupa a usted. Nos consta que cada vez que tenemos un contacto con nuestro público, usted hace alusión a la pandemia. ¿Cómo se encuentra la situación en la ciudad de Cuenca? ¿Cuenca se va a librar de estos edictos que a nivel nacional van restringiendo la movilidad de las personas? ¿Cómo marchamos en definitiva con respecto a los efectos de la pandemia? Estimado Gustavo, sí, efectivamente, con usted yo ponía meses atrás una reflexión sobre la mesa y decía, definitivamente los jóvenes están saliendo, se estaban contagiando, era el sector que más se contagiaba, y luego los que pagaban los platos rotos, perdón por ser tan coloquial, eran nuestros papás, nuestros abuelos, los adultos mayores. Ahí es donde se concentraba la mayor cantidad de fallecimientos. Se ha invertido un poco esta pirámide y ahora, por decirlo así, los jóvenes entre los 20 y los 45 años son los que más se están contagiando y también es el segmento donde más indicadores letales se están dando. ¿Cuál es aquí la conclusión? Y creo que es clave y vital para todo cuencano, que es importantísimo acudir a la vacunación. Si nosotros nos vacunamos, podemos garantizar que, al menos los estudios así lo dicen, que cuando atravesemos la enfermedad, que Dios quiera no sea así, lo podamos pasar de una manera mucho más tranquila y probablemente no necesitemos UCI. Ha bajado un poco el nivel de ocupación de las UCI del sistema sanitario de nuestro cantón, sin embargo todavía es alto, entonces a seguirnos cuidando y vacunemos. Justamente en vacunación, Cuenca va a la cabeza, está con muy buen porcentaje de su población vacunada. Así es, cerca del 73% de mayores de 16 años en Cuenca se encuentra vacunado, pero mientras más ciudadanos, mientras más cuencanos estemos vacunados, más vamos a liberar las unidades de cuidados intensivos y de mejor manera podemos reactivarnos económicamente, que yo creo que a estas alturas nos está pasando factura ya más aún que lo sanitario, lo económico, debido a todo ya casi 2 años de pandemia. Gracias por la atención que nos ha dado, ingeniero Morales.
Siempre un gusto, estimado Gustavo, que tenga un excelente día. Declaraciones de Diego Morales, concejal del Cantón Cuenca. Nos vamos a una breve pausa.